Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, es una de las figuras más influyentes en la historia de la religión y la filosofía. Nacido en la antigua India alrededor del año 563 AC, la historia del Buda y sus enseñanzas han capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. La historia del Buda comienza con su educación real. Siddhartha nació en una familia rica, y vivió una vida de consuelo y privilegio. Sin embargo, no estaba contento con su lujoso estilo de vida. Anhelaba una comprensión más profunda del sufrimiento humano y la naturaleza de la existencia. A la edad de 29 años, Siddhartha tomó una decisión que cambió su vida. Dejó atrás su familia, riqueza y posesiones mundanas para buscar la iluminación. Este periodo, conocido como la Gran Renuncia, marcó el comienzo del viaje espiritual de Siddhartha. Durante los siguientes 6 años, Siddhartha vagó por los bosques y el campo de la India, practicando el ascetismo extremo y la meditación. Estudió con varios gurús de renombre, y buscó la sabiduría de diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, Siddhartha todavía sentía una sensación de insatisfacción, y no pudo encontrar las respuestas que buscaba. Fue durante este periodo que Siddhartha tuvo una experiencia fundamental. Sentado bajo un árbol bodhi, resolvió no abandonar su lugar hasta que obtuviera una idea de la naturaleza de la existencia. Después de 49 días de meditación profunda, Siddhartha finalmente logró la iluminación y se convirtió en el Buda, que significa el despierto. La iluminación del Buda trajo una comprensión profunda de la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la liberación. Identificó las 4 nobles verdades como las enseñanzas fundamentales que guían a los individuos hacia la verdadera liberación del sufrimiento. La primera noble verdad afirma que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia. El Buda reconoció que todos los seres, en diversas formas, experimentan sufrimiento debido a la naturaleza impermanente de la vida. La segunda noble verdad explica que la causa raíz del sufrimiento es el apego o el deseo. El Buda enseñó que el apego al deseo, las posesiones materiales e incluso al propio ego conduce al sufrimiento y la insatisfacción. La tercera noble verdad ofrece esperanza al proclamar que el cese del sufrimiento es alcanzable. A través de la práctica de la atención plena, la conducta ética y la sabiduría, los individuos pueden superar el apego y los antojos, lo que lleva al final del sufrimiento. La cuarta noble verdad describe el óctuple camino como el medio para lograr esta liberación del sufrimiento. El óctuple sendero consta de 8 principios interconectados, que incluyen visión correcta, intención correcta, discurso correcto, acción correcta, vida correcta, esfuerzo correcto, atención plena y concentración correcta. Las enseñanzas del Buda enfatizaron el cultivo de la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental. Animó a sus seguidores a cuestionar e investigar las enseñanzas, en lugar de aceptarlas ciegamente. El Buda creía en la experiencia personal, y la realización directa como el camino hacia la iluminación. Mientras el Buda continuaba su viaje, reunió a una comunidad de discípulos que se convirtieron en la primera generación de monjes y monjas budistas. La Sangha, como se llamaba a esta comunidad, jugó un papel crucial en la preservación y difusión de las enseñanzas del Buda. El Buda dedicó el resto de su vida a enseñar, y guiar a otros en el camino hacia la iluminación. Viajó extensamente, compartiendo su sabiduría y compasión con personas de todos los ámbitos de la vida. Sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, se transmitieron oralmente y luego se escribieron en las escrituras budistas. El impacto de las enseñanzas del Buda se extendió por todas partes, trascendiendo las fronteras geográficas y culturales. El budismo se convirtió en una de las principales religiones de Asia, con diversas tradiciones en desarrollo en diferentes países, como el budismo Theravada, el budismo Mahayana y el budismo Vajrayana. Hoy en día, el budismo continúa siendo practicado por millones en todo el mundo. Su enfoque en la atención plena, la compasión y la vida ética resuena con las personas que buscan la paz interior y el crecimiento espiritual. La vida y las enseñanzas del Buda sirven de inspiración para aquellos en un viaje de autodescubrimiento e iluminación. La verdadera historia de Buda y sus mensajes es un tapiz tejido con iluminación, compasión y una profunda comprensión de la condición humana. Las enseñanzas del Buda continúan dando forma a las vidas de innumerables personas, y ofrecen una guía atemporal para encontrar la paz y el significado en un mundo complejo. La difusión del budismo se puede atribuir a los esfuerzos de seguidores dedicados que llevaron las enseñanzas del Buda a tierras lejanas. A medida que la religión se expandió, se encontró con una variedad de influencias culturales y filosóficas, lo que llevó a la aparición de distintas tradiciones budistas. En el budismo Theravada, que prevalece en el sudeste asiático, el foco está en las enseñanzas originales del Buda como se encuentra en el canon Pali. La vida monástica y la búsqueda de la iluminación individual son muy valoradas en esta tradición. El budismo Mahayana, predominante en Asia Oriental, enfatiza el ideal bodhisattva de compasión, y la aspiración de alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sintientes. Esta tradición abarca varias escuelas y sectas, incluyendo Zen, Tierra Pura y budismo tibetano. El budismo Vajrayana, comúnmente conocido como budismo tibetano, incorpora prácticas y rituales esotéricos dirigidos a lograr la transformación espiritual en una sola vida. Le da gran importancia a la guía de los maestros espirituales, conocidos como lamas. El concepto de reencarnación, o renacimiento, es fundamental para el budismo tibetano.
El Dalai Lama, que se cree que es la reencarnación de Avalokiteshvara, es considerado el líder espiritual del budismo tibetano, y sirve como un faro de sabiduría y compasión. A través de estas diversas tradiciones budistas, las enseñanzas del Buda tienen temas comunes que resuenan con las personas que buscan la iluminación espiritual. Conceptos como la impermanencia, la interdependencia y el cese del sufrimiento proporcionan un marco para comprender la condición humana y cultivar la sabiduría y la compasión. La impermanencia, o la comprensión de que todas las cosas están sujetas a cambios, se encuentra en el corazón de la filosofía budista. Este reconocimiento alienta a los individuos a dejar de lado los apegos y las expectativas, abrazando el momento presente y aceptando la naturaleza transitoria de la existencia. La interdependencia, o la interconexión de todos los fenómenos, enseña que no somos seres aislados, sino interconectados entre sí y con el mundo que habitamos. Esta conciencia cultiva un sentido de responsabilidad, empatía y compasión por todos los seres vivos. El cese del sufrimiento, el objetivo final de la práctica budista, es alcanzable a través del cultivo de la atención plena, y el desarrollo de la conducta ética y la sabiduría. Al comprender y trascender las causas del sufrimiento, los individuos pueden experimentar la liberación y la paz interior. La meditación es una práctica fundamental en el budismo, que sirve como un medio para cultivar la atención plena, y desarrollar una visión de la verdadera naturaleza de la realidad. Implica calmar la mente, enfocar la atención y obtener una comprensión experiencial directa de la naturaleza impermanente e interconectada de la existencia. Diferentes formas de meditación, como la atención plena, la bondad amorosa y la visualización, se emplean para entrenar la mente y cultivar cualidades positivas. A través de la práctica constante, las personas pueden desarrollar claridad, resiliencia emocional y una profunda sensación de bienestar interior. Las enseñanzas centrales del budismo continúan resonando con individuos de diversos orígenes, independientemente de las afiliaciones culturales, sociales o religiosas. Los principios universales de compasión, sabiduría y atención plena tienen el potencial de trascender los límites y fomentar un mundo más armonioso y compasivo. El budismo no solo ha influido en la vida de los individuos, sino que también ha dejado un profundo impacto en el arte, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Las ricas tradiciones artísticas de las culturas budistas, expresadas en intrincadas esculturas, pinturas vibrantes y templos ornamentados, reflejan la profundidad espiritual y la belleza del camino. La literatura budista comprende un vasto cuerpo de escrituras, comentarios y tratados filosóficos, proporcionando orientación para los practicantes y preservando la sabiduría del Buda y sus discípulos. Estos textos exploran diversos aspectos de la filosofía y la práctica budista, sirviendo como fuente de inspiración y orientación. A lo largo de la historia, los filósofos y eruditos budistas se han involucrado en actividades intelectuales para profundizar su comprensión de las enseñanzas budistas y abordar los desafíos filosóficos de su tiempo. Las escuelas de pensamiento budista, como Madhyamaka y Yogacara, han contribuido al desarrollo de la filosofía budista, y han ayudado a dar forma al camino para los practicantes. Además de sus aspectos filosóficos y espirituales, el budismo también ha interactuado e influido en los paisajes sociales, culturales y políticos de las regiones donde ha echado raíces. Las instituciones monásticas budistas han desempeñado un papel vital en la educación, la atención médica y el bienestar social, fomentando un sentido de comunidad y apoyo para los menos afortunados. La difusión del budismo más allá de su lugar de nacimiento original en la India fue facilitada por los esfuerzos de misioneros dedicados y comerciantes que llevaron las enseñanzas a tierras lejanas. El arte y la arquitectura budistas encontraron su expresión en las magníficas estructuras de antiguas estupas, pagodas y monasterios, convirtiéndose en símbolos de identidad cultural y devoción espiritual. A medida que el budismo se encontró con diferentes culturas y sociedades, sufrió transformaciones, incorporando creencias y prácticas locales al tiempo que conservaba sus enseñanzas esenciales. Esta adaptabilidad permitió que el budismo resonara con diversos pueblos, fomentando un rico tapiz de expresiones budistas en todo el mundo. En los últimos tiempos, el budismo ha seguido extendiéndose más allá de Asia, y ha ganado seguidores en los países occidentales. Sus enseñanzas han sido adoptadas por individuos que buscan caminos alternativos a la espiritualidad, la atención plena y el crecimiento personal. La relevancia y el atractivo del budismo en el mundo moderno pueden atribuirse a su énfasis en la transformación interna, y la búsqueda de la sabiduría y la compasión. En una sociedad materialista de ritmo rápido, las enseñanzas del Buda ofrecen orientación para llevar vidas significativas y encontrar sustento espiritual. El viaje del budismo, desde sus orígenes en la antigua India hasta su presencia global en la actualidad, es un testimonio del poder perdurable de sus enseñanzas, y del profundo impacto que han tenido en innumerables vidas. Sigue siendo una fuente de inspiración, y una fuente de consuelo para aquellos que buscan la verdad, la sabiduría y la liberación del sufrimiento. La verdadera historia del Buda y sus mensajes se desarrolla a través de las vidas de innumerables personas que se han refugiado en el Dharma y han tratado de encarnar sus principios.
Llevan adelante la antorcha de la iluminación, compartiendo la sabiduría y la compasión del Buda con los demás, y trabajando hacia la paz y la armonía en todos los aspectos de la vida. Al reflexionar sobre la historia real del Buda y sus mensajes, se nos recuerda la búsqueda humana universal de significado, propósito y comprensión. Las enseñanzas del Buda continúan inspirando y transformando vidas, ofreciendo profundos conocimientos sobre la naturaleza de la existencia, y el camino hacia la verdadera felicidad y liberación. Suscríbete, like y comparte, me ayudas mucho, gracias.